Sobre la Tierra, en Radio UBA 87.9. Primera mitad en Sobre la Tierra y estamos en comunicación con Gonzalo Irizarry, docente de forrajicultura en la FAUBA e investigador del CONICET. Desde la noche de Inglaterra, como dijimos al principio, Gonzalo nos va a contar su reciente trabajo sobre la estimación con satélites de un parámetro clave, Pablo, clave de la calidad del forraje en pastizales. Me interesa. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para todos, ¿cómo andan? Todo bien, todos de noche estamos. Más o menos. Todos de noche, por suerte. Bien, gracias por estar una vez más en Sobre la Tierra. Y como para arrancar, ¿nos podrías contar un poquito de los pastizales de los que hablamos recién en la introducción? Bueno, los pastizales en los que trabajé cuando hice este estudio se ubican en el centro de Estados Unidos y, en esa zona se concentra buena parte de la ganadería pastoril de ese país. Y cuando hablo de ganadería es básicamente vacunos, y ahí se dan dos actividades principales. La cría, que es, que una vaca produzca un ternero, y además después del primer invierno de ese ternero se engordan esos animales a pasto y después se terminan en un feedlot, se trasladan después de ese primer engorde de un primavera-verano a campo, se trasladan al feedlot. Y entonces en esos ambientes coexisten dos grandes tipos de pastos, unos que crecen más tempranos en la primavera y otros que crecen más tardíamente. Y esa es una característica que comparten varias zonas de pastizales del mundo, que coexisten estos tipos de pastos. Uh-huh. Y una cosa que pasa es que la calidad de esos pastos va cambiando a lo largo de la temporada de crecimiento, de engorde a campo. Y en particular un parámetro que cambia mucho es el contenido de proteína de esos pastos, que no es otra cosa que el contenido de nitrógeno. Uh-huh. Y eso, se vuelve muy muy importante para el engorde de los animales, porque cuando hay muy poco contenido de nitrógeno en los pastos, el consumo, los animales dejan de comer, se ven limitados en comer este pasto, y eso afecta, el ritmo de engorde de esos animales. Yo estoy sintiendo como unas interferencias, no sé ustedes. Sí, yo también. Se nos metió un DJ en la comunicación. Sí, debe ser algún celular que está por acá dando vueltas. Escondido. Sigamos. Entonces eso se vuelve muy relevante, porque cuando hay, algunos valores umbrales del contenido de proteína cruda, como les decía, el consumo de los animales está muy limitado, el consumo de forraje. Sí. Y entonces conocer eso en tiempo real se vuelve vital para tomar decisiones. La más importante es, por ejemplo, sacar los animales antes de lo que uno pensaba que lo iba a hacer, ¿no? Uh-huh. Tradicionalmente, por ejemplo, en la zona esa del centro de Estados Unidos, los animales entran a pastoreo alrededor de fines de abril, principios de mayo, que sería la primavera del hemisferio norte, y se van entre finales de septiembre y principios de octubre. Y esas variaciones en la ventana de cuándo se van están más asociadas a una cuestión de mercado, que es cuándo los pueden hacer entrar a los feedlots, a los animales. Y muchas veces los productores tienden a tratar de dejarlos un poquito más, con una expectativa de que entren un poquito más pesados y entonces les paguen un poco más. Pero en el estudio que nosotros hicimos, nos encontramos que esa ventana de tiempo es crítica, y muchas veces los animales dejan de ganar peso
y esa falta de ganancia de peso se debe principalmente a que el pasto el forraje que están comiendo, el pasto, no tiene la calidad suficiente. Y bueno, para hacer eso, para poder demostrar esa falta de calidad del pasto, es que usamos imágenes satelitales. Ujú. Y entonces con imágenes satelitales lo que pudimos hacer es lo que se llama una calibración, es decir, mirar con las imágenes atributos que nos dan los satélites y relacionarlo con justamente vuelvo a decir, atributo de la calidad, que es el contenido de proteína cruda. Y como los satélites hace mucho tiempo que están dando vueltas alrededor de la Tierra, en particular el que nosotros usamos hace 22 años, pudimos construir como toda una historia de qué fue pasando en los últimos 22 años con la calidad. Y bueno, otra de las cosas que vimos interesante es que cada vez la calidad se hace más limitante, o sea, ese valor umbral que yo les contaba antes, que hace que los animales no puedan comer, está sucediendo un poquito más temprano, al final de la estación de crecimiento. O sea, se está cortando la estación de poder pastorear un área por falta de calidad. Gonzalo, ¿estos pastizales son naturales? O sea, ¿los pastos siempre son los mismos en esos 22 años? Sí. Bueno, eso está interesante lo que vos me preguntás, Pablo, porque una de las cosas que hicimos es, sí, o sea, la respuesta rápida es que sí, los pastizales son naturales, las especies son propias del lugar, y lo que sí pasa en estos ambientes es que cuando vos aumentás la carga, tienden a disminuir las especies tempranas y aumentan las especies tardías, pero esa disminución de las tempranas y ese aumento de las tardías no es proporcional. Uh-huh. Entonces, el campo produce cada vez un poquito menos por tener cada vez más animales. Eso lo tienen muy estudiado en ese lugar donde yo trabajé de Estados Unidos, porque tienen experimentos de haber mantenido las mismas cargas animales, o sea, carga baja, carga media y carga alta, por más de 80 años en los mismos potreros. Tremendo. Y entonces en esos potreros fue donde nosotros aplicamos, digamos, este modelo que calibramos, digamos, esta relación que calibramos con el satélite. Uh-huh. Y entonces, ustedes miraron desde el cielo con satélites, y ¿cuáles fueron los resultados que obtuvieron? bueno, entonces, para hacer una parte ya se las conté, la otra es que nosotros queríamos hacer una estimación de la calidad y queríamos saber cuáles eran las partes del primero teníamos que entender qué hacen los satélites, ¿no? Porque los satélites, cuando pasan, y uno puede pensar que sacan una foto, pero bueno, hacen algo un poquito distinto, que es mirar la superficie del suelo como la miraríamos nosotros con nuestros ojos, pero descomponiendo los colores en partes, ¿no? Entonces toman una parte del registro del color verde, otra parte del color rojo, e inclusive de partes de la luz que nosotros no podemos, el ojo humano no puede ver, ¿no? Uh-huh. Entonces el color verde, el amarillo, el rojo, le llamamos la parte del espectro que es visible, porque nosotros la podemos ver. Pero hay otra parte que para nosotros es invisible, y eso se llama el infrarrojo, y entonces los satélites tienen sensores que miran la luz que emite la superficie del suelo, o sea, de la Tierra, en esas partes visibles y las partes que nos vemos en el infrarrojo. Y entonces así tenés como muchas partes del espectro, o bandas que le llaman también, Uh-huh. para asociar con las propiedades de la vegetación. En este caso, por ejemplo, el contenido de nitrógeno. Y entonces nosotros probamos qué combinación de todas las bandas posibles que tiene un satélite eran las que mejor explicaban las variaciones del contenido de nitrógeno. Y encontramos que había la mejor relación la explicaban la banda del verde y la banda del rojo. Y lo cual tiene sentido porque las plantas son verdes, y ese verdor que tienen las plantas se asocia a los cloroplastos. Los cloroplastos son
pigmentos que tienen las plantas y que esos pigmentos se forman a partir de nitrógeno. A su vez, el rojo es la parte del espectro que que el pigmento del cloroplasto absorbe muchísimo y es el que se usa para el proceso de fotosíntesis. Entonces, cuanto más verde está la planta, más nitrógeno tiene y entonces más se va a asociar a lo que está pasando justamente con la parte del verde y con la parte del rojo. Y entonces esas dos bandas nos permitieron explicar casi como el 70% de las variaciones del contenido de nitrógeno, del contenido de proteína cruda de la vegetación. Y bueno, entonces, como les decía antes, construimos a partir de de entender esa relación tan estrecha, estas series de tiempo que van desde el 2000 hasta ahora. Bien, un poco recién nos contaste sobre los resultados. ¿Podrías profundizar un poquito más? Sí, bueno, como les decía antes, digamos, la razón por la cual se vuelve tan importante conocer el contenido de proteína cruda es por esta razón de que se vuelve un factor muy limitante si es muy bajo para el consumo de los animales. ¿Por qué? Porque, digamos, cuando un rumiante, una vaca, una oveja ingiere forraje, pasto, hablo en un término muy de la agronomía, el primer, digamos, estómago donde es procesado es justamente el rumen, y ese rumen tiene un complejo de bacterias que se encargan de la digestión de ese pasto. Y esas bacterias necesitan tienen como dos combustibles para funcionar: carbono y nitrógeno. Y entonces y eso tiene que estar en una relación medio especial y óptima. Cuando se desbalancean esas relaciones entre el carbono y el nitrógeno, entre esos dos combustibles, las bacterias que están en el rumen empiezan a funcionar mal, y entonces los animales dejan de comer de la manera óptima que uno desearía, ¿no? Que consuman a un ritmo alto para que estén ganando peso a una alta velocidad. Claro. Y entonces entender cuándo te está faltando uno de esos dos combustibles es sumamente relevante, principalmente cuando te está faltando nitrógeno, porque en general, digamos, no es que falta el carbono, sino lo que hay es un desbalance entre el carbono y el nitrógeno. Y bueno, y en otro estudio que habíamos hecho antes, ya habíamos visto que si los animales se sacan antes de lo que habitualmente se sacan, que es esto que yo les decía, sacarlos a finales de septiembre, principios de agosto, sí, los productores en realidad ganan más plata. Y eso es un poco contraintuitivo porque, digamos, los productores tienden a pensar, yo lo dejo un poco más, voy a tener un animal más pesado y voy a vender más, voy a sacar más plata por animal. El problema es que muchas veces esa expectativa no se cumple porque el forraje le falta nitrógeno, entonces los animales no comen, entonces no ganan peso, no pierden, pero no ganan. Los mantenés un mes más y los sacás al mercado en un momento en donde todo el mundo está saliendo al mercado y entonces el precio se deprime un poco. Entonces es como una combinación de cosas que venimos mostrando a lo largo de estos estudios. O sea que los productores no usaban mucho la balanza. Si lo sacan antes, el animal pesa lo mismo que si lo sacan después porque el forraje pierde calidad. Exactamente, sí. Bueno, en general la balanza, digamos, no se usa con la frecuencia que la usan dentro de los campos donde se hacen estos estudios, ¿no? En general un productor va al mercado y ahí se entera cuánto está pesando su animal. Mira. Entonces, lo que tratan de reproducir en estos ensayos es decir, bueno, ¿cuál es, digamos, la manera habitual de hacer el engorde a pasto? Bueno, entrar en mayo y salir en agosto, o principios de agosto. Ok, vamos a reproducir eso. Pero como los animales los pesan muy seguidos, hay ahí un conocimiento extra que es saber qué le va pasando a esas variaciones de peso. Y lo que veníamos viendo es que, bueno, sí, hay años donde los animales en agosto son más pesados que en septiembre, pero hay otra cantidad de años que no. Uh-huh. Y entonces
bueno, un poco la pregunta era por qué, y entonces lo que logramos de a poquito ir resolviendo es entender que lo que le va pasando es que le falta calidad al pasto para que los animales puedan seguir engordando. Entonces no es que todos los años es igual, porque hay muchas variaciones, ¿no? Claro, los años claro. son más fríos, los años son más cálidos, son más secos, y todo eso influye en qué cantidad de nitrógeno tenés en el pasto. Recién cuando estabas contando lo que duró, ¿no? El experimento, los experimentos que ya estaban, dijiste 22 años de análisis de la calidad del forraje. Ahora, sacando un poquito a los animales, Sí. ¿qué pasó con la calidad en esa cantidad de años? O sea, lo que nosotros pudimos hacer es hay que pensar es la ciencia como algo que haces un esfuerzo muy grande por poco tiempo para después poder generar algo que pueda, digamos, un conocimiento que pueda extrapolarse o que pueda servir más allá de ese momento donde vos hiciste el esfuerzo del experimento. Uh-huh. Entonces, lo que se hizo acá, que fue muy único, fue que a lo largo de 3 años siguieron semanalmente la calidad del forraje a campo. Uh-huh. O sea, había alguien que literalmente iba toda la semana y tomaba un montón de muestras de la calidad del forraje. Eso créanme que no lo hace mucha gente en el mundo. Seguro. Casi te diría que no lo hace nadie. Sí. Y entonces, y esta calidad la siguieron desde el mes de mayo hasta el mes de agosto. Entonces, cuando nos pudimos hacer de esa base de datos, ahí fue que la empezamos a relacionar con las imágenes satelitales. Las imágenes satelitales nos permitieron explicar una muy buena parte de las variaciones que habían visto a campo de la calidad. Y después eso fue que con las imágenes con las que estamos trabajando, que el satélite que estamos usando viene orbitando alrededor de la Tierra hace 22 años, pudimos generar esta serie temporal de el contenido de proteína cruda cada 8 días desde hace 22 años. Claro. Y lo que venimos viendo en esa parte de Estados Unidos es que la cantidad de días donde la calidad está por encima de ese óptimo que yo les cuento, Uh-huh. es cada vez menor. Cada vez se va achicando más. Entonces, si se va achicando cada vez más, lo que se va agrandando es las restricciones. No es un patrón así muy, muy fuerte, ¿no? No es que es Uh-huh. Uh-huh. contundente, pero está ahí. Gonzalo. Y bueno, y otra cosa para, digamos, sí. Ah, no, perdón, no te quería interrumpir. No, una cosa que lo que nos permite usar las imágenes satelitales es que esa calibración que nosotros hicimos ahora está disponible para que la pueda usar cualquiera en cualquier lugar del mundo. Bien. Con salvedades, ¿no? O sea, si yo me paro en la Plaza de Mayo y aplico eso que ese uso que nosotros le dimos con las imágenes satelitales, te va a dar algo de información, porque la superficie del suelo, cualquier parte de la Tierra va a estar emitiendo una parte en el verde y una parte en el rojo, ¿no? En las bandas que yo les contaba antes. Claro. Bueno, el modelo no distingue si eso es la Plaza de Mayo o es forraje. Entonces tiene que haber un criterio de la persona que lo va a usar a ese modelo y decir, bueno, no, en la Plaza de Mayo no lo puedo usar, no tiene sentido. Pero sí donde nosotros creemos que tiene sentido es, por ejemplo, en las áreas ganaderas del centro este de la Argentina, para decirlo más específicamente, Uh-huh. en la Pampa de Promida, en la Cuenca del Salado, donde se produce la mayoría de los terneros de la Argentina, creemos que este desarrollo puede funcionar. ¿Por qué? Porque los pastizales de esa zona guardan una similitud con los pastizales del centro de Estados Unidos. Principalmente esta idea de que hay especies que crecen primero en la primavera y especies que crecen después en el verano. Entonces, y los rangos de variaciones que del contenido de nitrógeno de las especies de allá y las de acá son más o menos parecidos. Entonces, Uh-huh. uno puede pensar que ese modelo que nosotros desarrollamos, o esta herramienta que nosotros desarrollamos en Estados Unidos, uno lo podría aplicar en los pastizales del centro de la Argentina. Qué bueno, ¿y esta herramienta está disponible? Sí, lo que hicimos fue,
Desde hace más o menos unos 6-7 años, la empresa Google desarrolló algo que es increíble, que a mí me partió la cabeza, que fue crear la mayor base de datos del mundo de imágenes satelitales libre para cualquiera. O sea, cualquier persona en el mundo puede acceder a esa base de datos. Básicamente te tenés que crear una cuenta de Gmail y les tenés que pedir a Google, decirle, che, me gustaría poder usar esta herramienta que ustedes tienen, de la base de datos de imágenes, y en general te dicen sí, dale, y te dejan usarla. Tiene ahí digamos, un cuello de botella, por lo menos para mí, que es que necesitas saber un poco de programación en computación para poder hacerle preguntas, digamos, a la base de datos y que la base de datos te devuelva lo que vos le estás preguntando. Pero, bueno, toda esa dificultad nosotros la simplificamos en una aplicación una aplicación que es una página web, que es de libre acceso, donde básicamente cualquier persona lo único que tiene que hacer es marcar un punto en algún lugar del mundo y esperar un ratito y automáticamente le va a generar una base de datos del contenido de proteína cruda cada 8 días, desde el año 2000 hasta ahora, de ese lugar que está mirando. Qué bárbaro. Para ayudarlo a esa persona, al usuario, digamos, a que no ponga el punto en la Plaza de Mayo, nosotros pusimos un mapa que se llama de clasificación del uso del suelo, digamos. Entonces hay colores, ese mapa tiene colores, y cada color representa un tipo de cobertura o de uso. Y entonces en el color, específicamente en el color amarillo de ese mapa, están representadas las áreas de pastizales. Entonces, bueno, con el criterio que cada profesional tiene, digamos, para decidir si lo va a usar o no en determinados lugares, puede probar la herramienta. Y una de las cosas que yo vengo haciendo últimamente a partir de esa herramienta es ir contándoles en qué estado está la calidad de la vegetación en la pampa deprimida, en esta zona tan importante para la ganadería argentina, en el contexto de que estamos atravesando un ciclo, digamos, climático excepcional para el hemisferio, digamos, el hemisferio sur, que es el tercer año consecutivo en condiciones niña. Bueno, las condiciones niña reflejan, digamos, patrones que están pasando en la atmósfera en particular, que en la región pampeana se expresan como condiciones de más sequía y condiciones de más frío. Entonces, condiciones de más sequía van a limitar que las plantas puedan cumplir con todos sus procesos fisiológicos, y entonces eso en algún momento va a restringir el normal funcionamiento de una planta, y entonces probablemente pierdan calidad. Y el otro factor, que es el frío, son las heladas tardías, que en este año han habido un montón. En las noticias han salido mucho sobre todo sobre el trigo, cómo está afectando la campaña del trigo. Y bueno, y eso también, digamos, el forraje de los pastos, al sufrir una helada, se secan. Y entonces, una de las cosas sorprendentes es que en muchos de los puntos que yo voy tocando dentro de la pampa deprimida, lo que veo es que las condiciones en las que está la calidad del forraje este año es la peor de los últimos 22 años. Es decir, peor que las sequías del 2008 y 2009, que fueron sequías muy profundas y muy excepcionales, que mucha gente que asociada a la ganadería se las acuerda porque tuvieron un impacto enorme en toda la ganadería argentina. Uh-huh. Gonzalo, se nos acabó el tiempo de la entrevista. Si tenés unos muy breves segundos, cerrala como vos quieras. Bueno, sí, yo quería nada más dar a conocer que en el próximo Congreso Argentino de Producción Animal, el día 18 de noviembre, va a haber un taller justamente que se llama Ganadería de Precisión, en donde varios colegas del INTA y yo de la facultad vamos a estar presentando diversas herramientas desarrolladas, algunas de ellas a partir de esta herramienta de Google que yo les conté. Y bueno, ahí hay un abanico bastante grande, desde gente que está trabajando en
permitir con herramientas hacer ambientaciones dentro de la ganadería, que es un paso clave, digamos, para el manejo ganadero, a estimaciones, otras formas de estimar la calidad, otros atributos de la calidad, y yo voy a estar básicamente contando más en detalle esta herramienta que les acabo de contar a ustedes. Genial. Gonzalo, te agradecemos muchísimo que hayas aguantado hasta esta hora y que nos hayas contado todo lo que nos contaste. Y desde ya que obviamente repetiremos. Bueno, seguimos en contacto, por supuesto. Chau, chau.